Buenos días, niños. A todos hoy sí. Vamos a irnos todos a la página número 189. A los que ya están ahí, excelente. Bueno, como se pueden dar cuenta, chicos, en la página número 189 nos dice algo sobre la frase y la oración. Voy a empezar leyendo y ya ustedes van a ir leyendo conmigo ahí en casita, ¿verdad? Dice, cuando hablas o escribes, comunicas ideas. Eso es posible porque puedes unir palabras, frases y oraciones de una manera particular. Observa cómo sucede. Dice, tenemos estas palabras de distinto tipo. Dice, luna, fases, la, diferentes y tiene. Estoy leyendo para los que no están muy ubicados el cuadro que aparece aquí, o la tabla, donde como ustedes le quieran llamar, la tabla que aparece acá. Y acabo de leer la primera fila. Ahora voy a leer la segunda. Vean, abajo de luna dice, luna es un sustantivo. Fases también es sustantivo. Ambas, tanto como luna y fases, son sustantivos, ¿ya? La es artículo. Diferentes es adjetivo. Tiene es verbo. Entonces notemos lo siguiente. La palabra luna y la palabra fases son sustantivos. Recuérdense que vimos algunos sustantivos, ¿verdad? Vimos que los sustantivos pueden ser propios, comunes, abstractos, colectivos. Los abstractos son los que no podemos ver, pero sí podemos, no los podemos tocar, ¿verdad? Pero sí los podemos sentir, como por ejemplo el odio, el amor, la felicidad, la alegría. Todo ese tipo de emociones y sensaciones son sustantivos abstractos, ¿ya? Ahora, recordemos que también vimos los colectivos, los individuales, los concretos. Los concretos son bien fáciles, la palabra lo dice. Concreto es algo que yo puedo ver, puedo tocar. Por ejemplo, lapicero. Individual es cuando se refiere a un solo objeto. Por ejemplo, lo acabo de decir, lapicero. O puedo decir libro. Ya hablo de uno solo. Los colectivos son cuando, esto es solo como un recordatorio de lo que ya hemos visto. Los colectivos son aquellos en donde vemos claramente que hablan de varios objetos que tienen en común algo o que pertenecen al mismo conjunto. Por ejemplo, cuando decimos rebaño, ¿a qué nos estamos refiriendo? A que hay varias ovejas. Entonces, eso es solo para recordar un poquito, ¿verdad? Existen más sustantivos, aparte de los que yo les mencioné, que son los que vimos antes. No sé si se recuerdan. Bueno, voy a seguir leyendo y ustedes van a ir leyendo conmigo. Dice, si las organizamos, podemos formar frases así. La luna, artículo más sustantivo. Dice, yo voy en el segundo cuadro, para los que no me están bien o no están muy ubicados. Yo voy por acá. Dice la luna, artículo más sustantivo. Recordémonos algo, los artículos son extensos, ¿verdad? Pueden ser el, la, los, las. Puede ser un, uno, unas, unos, ¿verdad? Y los artículos tienen la característica que siempre van a acompañar a un sustantivo, como en el caso que vimos aquí de la luna. Dice fases diferentes. Aquí hay un sustantivo más un adjetivo. Fases es un sustantivo común. Diferentes es un adjetivo. ¿Por qué es un adjetivo? Porque está señalando una característica, ¿sí? Ya sea, recuérdense que los adjetivos ya los vimos. Entonces, los adjetivos se pueden clasificar en diferentes clases. Pero en general todos los adjetivos lo que hacen es dar una característica, ya sea externa o ya sea una cualidad interna, si fuera en el caso de una persona o fuera en el caso de un animal. A ver, dice también en el mismo cuadro que estoy viendo, dice tiene fases, está compuesto de un verbo y un sustantivo. Tiene es un verbo, la razón por la cual es un verbo es porque está en otro modo, por así decirlo, o
está de otra forma, pero que se enlaza del verbo tener. ¿Sí? Cuando yo digo tiene, se refiere a que yo obtengo o yo tengo, mejor dicho, algo. Entonces, esto sí es un verbo. La palabra tiene es un verbo. Vámonos a la parte de abajo. Dice, por último, con estas frases podemos formar una oración como la luna tiene fases diferentes. ¿Se recuerdan que el día de ayer repasamos un poco acerca de las clases de oraciones y también vimos un poco acerca de lo que ya habíamos visto anteriormente sobre el sujeto y el predicado? Supónganse en la primera oración, que es la que yo ahorita les voy a marcar. En la oración, la luna, la que estoy subrayando, tiene fases diferentes. Usted no lo subraya, solo es para que me entienda qué ejemplo. La luna tiene fases diferentes. Para yo saber cuál es el sujeto, me pregunto, ¿de quién se habla? ¿De quién estamos hablando en este caso? De la luna. Entonces, la luna va a ser el sujeto. ¿Qué se dice de la luna? Se dice de la luna que tiene fases diferentes. Entonces, lo que se dice de la luna que está encerrado en un rectángulo es el predicado. Y lo que está en un óvalo, en un círculo, como usted le quiera llamar, es el sujeto. ¿Sí? Cuando yo quiero identificar los núcleos, se recuerdan que eso lo vimos. ¿Cuál es el núcleo del sujeto en este caso? El núcleo del sujeto en este caso va a ser luna. ¿Por qué? Porque luna es el sustantivo y es un sustantivo común. Cuando usted se va al predicado, que es donde está el rectángulo, se pregunta, ¿en dónde está el verbo? ¿Cuál es la acción? A ver, en el predicado nos dice tiene fases diferentes. Fases no es una acción, no es un verbo entonces. Diferentes no es una acción, no es un verbo entonces. ¿Por qué? Porque es una característica, es un adjetivo. Entonces, ¿cuál es el verbo? Tiene. ¿Ya? Ese es el núcleo del predicado. Eso es lo que nosotros vimos el día de los días anteriores en el libro. ¿Se recuerda? Bueno, también vimos que existen clases de oraciones como las negativas, las afirmativas, las imperativas, desiderativas, las dubitativas, entre otras. Cuando usted hace una oración interrogativa, obligatoriamente tiene que colocar los signos de interrogación. Cuando usted hace una exclamativa, coloca los signos de admiración, que parecen is, solo que son mucho más largos. ¿Sí? Y diferencie bien esto, la dubitativa expresa duda. Por ejemplo, quizá me disfrace mañana. Ese es un tal vez, lo voy a hacer posiblemente. Entonces, la dubitativa expresa duda. La imperativa expresa un mandato. Por ejemplo, vaya a comer. Ese es un mandato, es una orden. Ahora, las desiderativas expresan un deseo. Por ejemplo, cuando a ustedes les ha pasado, cuando empezamos a fantasear y decimos, ¿cómo me gustaría una hamburguesa en este momento? O me gustaría viajar a Barcelona. Es un ejemplo. Esa oración donde yo expreso un deseo se va a llamar desiderativa. Eso solo es un pequeño recordatorio de lo que hicimos ayer, de lo que hemos visto en estos días. Bueno, ahora sí, vayámonos a la parte de abajo, donde nos dice relación entre frase y oración. Dice, como puedes ver, una frase es un conjunto de palabras que se organizan en torno a una de ellas que se llama núcleo. Si el núcleo es un nombre, sustantivo o pronombre, lo que yo les decía, por ejemplo, en el núcleo del sujeto, el sustantivo va a ser mi núcleo. Pero ¿qué pasa en oraciones como, por ejemplo, él come mucho? En él come mucho, usted no ve un sustantivo como tal. Usted va a ver un pronombre. El pronombre es él. Recuérdense de algo. Los pronombres sustituyen a los nombres o al nombre. Por lo tanto, el pronombre sustituye en este caso al sustantivo, ¿verdad? Por lo tanto, el núcleo va a ser él, por ser pronombre.
¿sí? Es lo que nos está indicando el libro. Nos dice ahí, si el núcleo es un nombre, sustantivo o un pronombre, significa que el núcleo puede ser, el núcleo del sujeto puede ser un sustantivo cuando aparecen los nombres de los lugares, de la persona o de la mascota. Ojo con esto, los pronombres son los que sustituyen al nombre y tenga en cuenta esto. Cuando en una oración aparece el carro azul, por ejemplo, el que aparece aquí, mire, antes de carro, eso no es un pronombre, ese es un artículo. Cuando el aparece tildado en esta oración, por ejemplo, él comió anoche. Cuando ese él aparece tildado, hablamos que ese él, ¿sí? Ese él es un pronombre. Los pronombres, como en el caso de él, va a estar tildado siempre, ¿de acuerdo? Entonces, eso solo para aclarárselo. Sigamos leyendo. Dice que cuando el sustantivo o el pronombre, ¿verdad? La frase es nominal. Si el núcleo es un verbo, la frase es verbal. Ahora bien, dice, la oración se forma al enlazar una frase nominal y una frase verbal. El núcleo verbal es también núcleo de la oración. Examina estos ejemplos. Nos dice, la luna tiene fases. La frase nominal es la luna. La frase verbal es tiene fases. Tiene fases. En el de abajo, Carmen sintió miedo. Frase nominal, Carmen. Núcleo, Carmen. Frase verbal, sintió miedo. Y es el núcleo. Lo voy a decir de esta forma. Dicho de esta forma. Lo que nosotros conocemos como sujeto se llama frase nominal. Lo que nosotros conocemos como predicado se llama frase verbal. Los núcleos de las fases, de la frase nominal y de la frase verbal son es lo mismo, chicos, es exactamente lo mismo. Se le va a llamar sujeto a la frase nominal y se le va a llamar predicado a la frase verbal, ¿sí? El núcleo del sujeto o de la frase nominal va a ser el sustantivo o bien el pronombre, si así fuera el caso. Y el núcleo de la frase verbal o predicado va a ser siempre el verbo. Démosle vuelta a nuestra hoja. Pasamos a la 190. Démosle vuelta. Muy bien, en la 190 nos dice, escribe FN si la expresión es una frase nominal y FV si es una frase verbal. Para eso le voy a pedir ayuda a algunos compañeritos de ustedes. Bueno, vamos a empezar con la primera. Dice acá, le voy a pedir ayuda a su compañero Risitas que se puso ahí el nombre. Active su audio. Chicos, cuando vengan, cuando coloquen quieran ponerse un apodo así como el compañero Risitas, pónganme primero su nombre y de ahí el apodo, porque de ahí no hay o quién es quién, ¿de acuerdo? Bueno, a ver, amiguitos Risitas, me vas a ayudar en el primer inciso. Dice, esos bebés ¿será frase nominal o verbal? ¿Qué crees? ¿Qué crees tú? Verbal. Esos bebés, ¿estás seguro? Sí. Ok, gracias. Y la respuesta es que es una frase nominal. Entonces va a colocar FN. ¿Por qué FN? Porque es una frase nominal. Está refiriéndose al sujeto. Lo que sea sujeto es una frase nominal. Puedo ayudarte. ¿Frase nominal o frase verbal? ¿Tú qué crees? A ver, Jimena. ¿Qué crees? ¿Frase verbal o nominal? ¿Jimena? Bueno, Jimena, le vamos a ayudar a Jimena. Es una frase verbal. Correcto.
A ver, dice somos amigos. La frase somos amigos será una frase verbal o nominal. ¿Qué crees tú, Vanessa? Yo creo que es una frase nominal. Ah, no. Sí, frase nominal, perdón. En la de somos amigos. Sí, ¿Segura? sí. Muy bien. Aquí está la respuesta y voy con la explicación. Coloca la F de frase y coloca este. Somos no es un pronombre, chicos. Somos no es pronombre. Exacto. Entonces va a ser este. Nosotros, ¿qué es entonces, Vanessa? Al parecer es un verbo. No. Ay, perdón. Ay, ya me confundí. A ver, Vanessa, nosotros es un pronombre. Por lo tanto, es una frase nominal. Nano y Nina, ¿qué es, Vanessa? ¿Nombres? Sí, frase verbal o nominal, sujeto predicado, por así decirlo. Eso sí creo que es nominal. Correcto, es nominal. Coloca la N. Ven ahora, ahí aparece un verbo. Frase verbal o nominal. FV pondría yo. Correcto, es verbal. Bueno, gracias Vanessa, tú ya me ayudaste, le voy a dar el turno a otro compañerito. A ver, Ian. Ellas, frase verbal o nominal. Yo creo que es frase nominal. Correcto. Muy bien. Porque son pronombres. Ay, mi celular. Yo creo que es frase verbal. Nominal. Mi celular, porque ahí no hay verbo. Conversaremos. Creo que es verbal. Correcto. Entonces los va a colocar de esta manera. Muy bien, gracias chicos. Vamos a empezar con las demás. Bueno. Vamos con la siguiente. Dice, observa las imágenes y completa cada oración con la frase que falta. El camino, es decir, ustedes tienen que terminar esa oración, ¿sí? Por ejemplo, el camino está muy empedrado, ¿ya? O correcto, en el siguiente, aquí como me están escribiendo algunos compañeritos. Entonces, en la número 1, usted va a escribir el camino está muy empedrado. Con M, no con N, chicos, con M. Camino está muy empedrado. De acuerdo a la imagen que le están dando, usted va a realizar esto, ¿sí? A ustedes, chicos, les va a quedar terminar la página número 190. La página número 190 les va a quedar de terminar de tarea. De esto, de la página número 190, antes de que me digan, me manda foto o no, me manda foto, por favor. De la 190 me envía foto, por favor. Página número 190 me envía foto. ¿Sí? Termina las dos oraciones que aparecen ahí, chicos.